Bienvenidos a su espacio informativo sin compromiso. ¿Perú puede convertirse en Venezuela? En las últimas semanas, en el Perú, tras conocerse el resultado de las elecciones presidenciales en primera vuelta, se inició una etapa de incertidumbre política, social y económica, y esta última ha servido de tópico principal en pronunciamiento de políticos, personajes públicos y de ciudadanos, que sin tener mérito alguno en la materia, aluden al sentido común para dar rienda suelta a su punto de vista. Y claro, también está la voz silenciosa, de momento, que podría desmitificar todo referente a que Perú podría convertirse en Peruzuela. Keiko Sofía Fujimori Uchi, líder del partido político Fuerza Popular, y José Pedro Castillo Terrones, candidato presidencial por Perú Libre, son contendientes para las futuras elecciones, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones se celebrarán el próximo 6 de junio. Los comicios han empezado, nuevamente, y la derecha e izquierda peruana, en ese orden, están confrontadas, al igual que la ciudadanía. Espacios virtuales como Facebook y Twitter sirven de panel a políticos, ciudadanos y adeptos de cada corriente ideológica. Y en este espacio ha surgido la correlación. Si Castillo gana las elecciones, Perú se convertiría en Venezuela. En estas circunstancias surge la siguiente interrogante. ¿Puede el Perú convertirse en Venezuela? Para responder la pregunta es necesario conocer y comparar la realidad nacional de ambos países. Sin embargo, nos centraremos en el eje económico, social y el contexto histórico. De acuerdo a José Manuel Puente, economista venezolano, Venezuela sufre una recesión económica continua desde hace aproximadamente 40 años. Por otra parte, Perú no ha sufrido una negativa abrupta desde 1993, hace 28 años atrás, de acuerdo al Banco Central de Reserva. Puente además atribuye que esta recesión continua es producto de decisiones políticas, económicas y financieras directamente ligadas a la explotación del petróleo. Para contextualizar el problema es necesario, aunque sea superficialmente, hablar de la actividad petrolera del país caribeño, pues para nuestra comparativa es necesario. La explotación del oro negro venezolano empieza en 1875, pero en 1914 se da inicio a la extracción petrolera a gran escala, trayendo consigo un continuo crecimiento y desarrollo económico en la región. Puente señala que las políticas económicas tenían como pilar la explotación del recurso, definiéndola así como el corazón de la economía venezolana, y en consecuencia su dependencia no se hizo de esperar. José Manuel Puente señala que el petróleo actualmente es el ingreso más volátil del mundo, y en suma el mal manejo macroeconómico, la administración y las políticas públicas han hecho de Venezuela en estos 40 años lo que se expone hoy en día. El Perú, por otro lado, ha diversificado sus ingresos económicos año a año. A inicios del siglo pasado, el Perú dependía exclusivamente de la explotación de materia prima, minería, agricultura y pesquería. Y cabe precisar que las mencionadas actividades aún son de vital importancia para la nación, pero el análisis técnico respecto a políticas públicas en su desarrollo y explotación aún son precarias e imprecisas, ya que seguimos experimentando conflictos sociales como el Baguazo, Tía María o las suscitadas por la ley Kimpler. Aparte, esta diversificación paulatina ha posicionado, por ejemplo, al sector manufactura, comercio o servicios como ingresos sustanciales al PBI peruano. También, en materia económica, Puente manifiesta que las políticas proteccionistas macroeconómicas venezolanas empezaban a recluir a Venezuela cada vez más y más, hasta el punto de incomunicación en que ha llegado actualmente. En cambio, Perú desde 1993 ha mantenido una abierta relación económica internacional, situación que lo ha posicionado como un ejemplo emergente en América Latina. Bien, ahora hablemos del tema social. Pedro Castillo, de profesión docente, candidato autodenominado de izquierda, ha tenido preferencia en sectores disconformes con la política tradicional y personas en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Castillo además representa la izquierda extrema, en comparación de Verónica Mendoza, pues en materia discursiva es conservador. Por otra parte, sus propuestas giran en torno a una nueva constitución, la fiscalización de instituciones del Estado, énfasis en el consumo de bienes nacionales, mayor inversión pública en educación y salubridad, inclusión social con participación activa del Estado, políticas agrarias de iniciativa del Ejecutivo, descentralización, defensa de derechos del trabajador y la sostenibilidad como eje en explotación de recursos naturales. En comparativa, Hugo Rafael Chávez Frías, político y militar venezolano, se presentaba como socialista y su discurso mostraba una política macroeconómica respetuosa. Además, proponía una reforma constitucional y un programa económico de transición en el que se establecía como prioridades las siguientes medidas: dinamizar la economía venezolana, establecer una economía humanista, autogestionaria y competitiva, nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad y diversificación del aparato productivo. ¿Y qué eventos suscitaron la victoria de Chávez? La figura de Chávez salió a la luz en un intento de golpe de Estado en 1992, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este hecho lo catapultó como libertario de una crisis social cada vez más notable que tuvo inicios en los años 80, y una vez encarcelado, su presencia en el imaginario colectivo de la clase marginada acrecentaba.
simbolizando la lucha de clases entre una hegemonía neoliberal de Pérez y la derrota del proletariado, del bando de Chávez. Así pues, las infructuosas políticas económicas que precedieron a Hugo Chávez le otorgaron en 1998 el 56.2% de los votos, haciéndose presidente de Venezuela hasta 2013, año en que falleció. Castillo tuvo su aparición en la escena política nacional durante la huelga magisterial de 2017, que en palabras de la exministra de Educación Marilu Martens, lo único que buscaba en ese entonces era notoriedad, ya que en ese periodo se suscitaron discordancias entre el SUTEP liderado por Castillo y Martens, ministra de Educación en ese entonces. También en esa época, Carlos Basombrío, exministro del Interior, había asociado a Pedro Castillo con el Movadef, partido cuyos dirigentes pertenecieron al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, a lo que Castillo se negó rotundamente. Volviendo a nuestra premisa, si puede el Perú convertirse en Venezuela, la respuesta no resulta difícil de responder, pues la realidad nacional que experimentamos es muy distinta. La crisis social en el Perú aún no está tan agudizada como se dio en la Venezuela de Chávez. Sin embargo, debemos reconocer que es uno de los síntomas de una figura centralista. También, en lo que a economía nacional concierne, los peruanos mantenemos cierto equilibrio en nuestro desarrollo. Ello es producto de una relativamente buena relación macroeconómica con el mercado internacional. Sin embargo, expertos económicos afirman que continuamos con un modelo retrógrada en cuanto a productividad, pues lo nuestro solo es exportar materias primas. También, la diversificación del sector económico parece ser una respuesta a una necesidad impuesta, más que un activo creativo financiero, pues un mundo globalizado lo requiere, y así lo estamos ejecutando. Y si algún día buscamos evitar un abrupto descenso económico, sería bueno desde hoy prestarle más interés a ese aspecto. Finalmente, José Manuel Puente en su conferencia El colapso económico de Venezuela, análisis y soluciones en 2018, insta a preservar la independencia de poderes, el liderazgo político y la consolidación de las instituciones del Estado como entes independientes y objetivos que actúen en favor de la población, pues de esta manera la democracia será garantizada. Pero ¿quién garantizaría ello en un escenario, por decirlo así, oscuro? Ello inalterable e inevitablemente recae en la participación ciudadana, que a través de los gremios, escuelas profesionales, asociaciones, organismos no gubernamentales, etc., defendamos la democracia de nuestra nación. Sin más que decir, me despido.